Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 9 de noviembre del 2024. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La catedral, como también ya eclesialmente se les reconoce, la catedral archibasílica papal del Santísimo Salvador del mundo y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Es también conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán. Esta es ¿por qué se le da tanta importancia a esta basílica? Bueno, pues porque es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, es decir, del Papa, y está dedicada a Cristo Salvador, pero en realidad es más conocida con el nombre de San Juan por estar dedicada a los dos santos principales que llevan este nombre. Es decir, esta basílica se le reconoce y se le da tanta importancia, tanta promoción, incluso se le dedica un día como el de hoy, porque es la sede episcopal, es decir, obispal, de el Papa. Es como la madre de todas las basílicas, de todas las catedrales del mundo, porque la sede de la Iglesia Católica está en Roma. Entonces, en ese sentido, se celebra porque es celebrar la sede del Papa, que es cabeza visible de la Iglesia. Así que vamos, a pedir a Dios que por esta dedicación, ¿no?, y esta manera de celebrar en cierta forma al Papa también, nos conceda el Señor a todos la gracia de esa devoción sana y correcta hacia los lugares santos que tenemos y sobre todo que sepamos valorarlo, que busquemos la manera de siempre reconocer cómo Dios actúa a través de los símbolos que Él nos permite tener y que ellos sean lugares de encuentro con Él, que es lo que todo lugar sagrado para cualquier iglesia debe buscar. Encontrarnos ahí con el Señor y practicar lo que Él desea. El Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, les echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días.
pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hemos dicho la importancia, el significado de esta celebración de hoy, la Basílica de Letrán, una manera de resaltar esta importancia, ¿no?, de nuestros templos, desde este que es como la madre de todas las basílicas de las iglesias católicas. Una forma que no es por el lugar solamente, sino por lo que representa, la simbología que también tiene, que es importante. Y con este evangelio, en combinación con este evangelio, es un llamado a nosotros respetar, venerar, recuerden que hemos dicho que significa rendir un respeto especial. El respeto a esta basílica es por ser la sede del el Papa que es la cabeza de la iglesia y es como donde todas las iglesias, catedrales, basílicas tienen también como esa identidad. Entonces nosotros, viendo este evangelio, que dicho sea de paso, es el único evangelio que nos ofrece una participación violenta físicamente de Jesús hacia alguna persona. Recuerden, él siempre, cuando se enfrentaba con aquellos que no iban de la mano con lo que Dios mismo expresaba o quería, Jesús decía palabras muy fuertes, frases, consejos, podemos decir. O sea, eran algunos muy fuertes, pero nunca utilizó la violencia física. Ahora, en este caso es la única vez que así aparece. Y como él mismo lo expresa, porque han convertido la casa de su padre, o sea, de Dios, en un mercado. Es decir, no estaban cumpliendo con lo que en verdad esta construcción, este templo, tenía en la historia y desde el principio como quiso Dios. Es casa de Dios, no comercio, no buscar otras cosas que no sean propias de Dios. Y por eso Jesús coge el látigo y trata de quitar a todo el que no esté en el lugar que debe ocupar, sino que es como una forma de limpiar, de despojar del templo y de sus alrededores aquello que no habla de Dios y que no viene de Dios. Recordemos también que Jesús critica no es solamente porque se venda o porque se comercialice, sino por la manera corrupta como lamentablemente en aquel tiempo hacían las cosas desde ahí mismo, desde el templo. Hoy esto debe ser un llamado a nosotros también para ver el uso que le damos a las cosas y sobre todo a las cosas sagradas. Aquí recuerdo muy bien lo que nos ofrece San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. ¿Para qué hemos sido creados? Hemos sido creados para alabar, bendecir, glorificar a Dios y mediante esto salvar nuestra alma y darle el uso correcto a todas las cosas creadas. Entonces, en ese sentido, aquí está reflejado en este pasaje evangélico ese principio y fundamento que nos invita a ordenar nuestros afectos desde la manera que yo me relacione con las cosas y con las personas. Ojalá que en este día podamos nosotros descubrir qué nos está ofreciendo el Señor en cuanto a nuestra relación con los demás y con las cosas, y que si hay algo que no está en el orden correcto, pues tratemos de enmendarlo. Que el Señor nos ilumine para poder en este día darnos cuenta qué debo ordenar en mi vida para más amarle a Él y seguirle.
Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Esta canción hermosa de Javier Bru, que acabamos de escuchar, La casa de mi padre, dice una frase muy importante cuando está en el estribillo, en el coro. Dice: han puesto tarifas, o sea, tarifando favores, o creyendo que por poner un precio a algún servicio, ya con esto estoy haciendo lo que a Dios le agrada, o lo que me va a mí a salvar, a limpiar, o a poner en alguna indulgencia, podríamos decir. Y no puede ser así. No podemos creer que ningún culto en la iglesia, cualquier iglesia que sea, tiene un precio, y que con ese precio que yo supuestamente ofrezca o dé, ya voy a recibir lo que estoy necesitando, lo que estoy pidiendo que Dios me dé, y desde ahí hacer como ese negocio con Dios. Nada que es verdaderamente de Dios tiene precio, porque Dios es precisamente eso. Nuestro Dios lo es todo, y lo que somos y poseemos le pertenece a Él. Él es quien nos ha dado a nosotros lo que tenemos y lo que somos. Por lo tanto, el servicio que nosotros debemos siempre ofrecer en cualquiera de nuestras iglesias, o en cualquier cosa que yo pueda hacer, debe ser gratuito, con amor, porque así lo hemos recibido gratuitamente de Dios, y desde ese amor y esa ternura que Él nos tiene.
No se trata de nosotros creer que por algo que yo ofrezca estoy pagando lo que vale eso que la iglesia me puede ofrecer. No, Dios no tiene un costo ni un precio, sino que su manera de actuar hacia nosotros es gratuita, es amorosa, porque Él es Dios. Y a eso nos invita, a que también actuemos nosotros de la misma manera. Que en este día el Señor nos bendiga y nos ayude, como decía en la primera parte, a nosotros ordenar nuestros afectos para darnos a Él en servicio y en amor a los demás.